Bueno, arranquemos de lleno. Hoy nos vamos a meter en un texto que es honestamente fascinante, pero también bastante denso. Está pensado específicamente para ustedes, estudiantes de acompañamiento terapéutico y futuros profesionales de la salud mental. Vamos a destilar el corazón de la tesis de Carlos Ledesma Lara, Senderos Clínicos del Acompañamiento Terapéutico. O sea, vamos a bajar a tierra toda esa riquísima teoría psicoanalítica y, más importante aún, ver las implicancias éticas brutales que tiene para el día a día. Así que pónganse cómodos y construyamos juntos esa base teórica que van a necesitar sí o sí en la práctica. Para no perdernos en el camino, vamos a organizar este recorrido en 5 bloques bien claros. Vamos a pasar por los paradigmas de la salud mental, cómo definimos exactamente este dispositivo, qué es la clínica de la escucha, cómo se arma la estructura del equipo y cerramos con la ética y la práctica cotidiana. Corto y al pie. Así que arrancamos con la sección 1, los paradigmas de la salud mental. Básicamente el cómo llegamos hasta acá, porque es imposible entender el rol de un acompañante hoy sin conocer la historia. A ver, la forma en que entendemos la locura o el sufrimiento mental ha dado giros tremendos. Piensen en la antigüedad. Cualquier comportamiento que se saliera de la norma era directamente una posesión demoníaca. El destino era el castigo, o peor, el exilio total. Increíblemente damos un salto enorme hasta el siglo XVIII y aunque por fin aparece la idea de enfermedad médica, la solución seguía siendo prácticamente la misma: encerrar a la persona. Un aislamiento casi carcelario por miedo a una especie de contagio moral. Ya más hacia los siglos XIX y XX, la psiquiatría se pone más estricta, más estructurada y empieza a observar y categorizar síntomas con lupa. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué importa esto hoy? Porque esos fantasmas históricos y ese estigma siguen muy presentes. Son barreras invisibles con las que se van a chocar todos los días trabajando en la calle. Y acá hay un choque de mundos, un contraste epistemológico espectacular que plantea el autor. Hoy por hoy conviven dos maneras de abordar la salud mental, que son agua y aceite. Por un lado tenemos la famosa clínica de la mirada. Esta es la medicina más dura, positivista. Busca ver el síntoma observable, etiquetarlo en un manual, modificar la conducta y listo. Su objetivo es que todo sea homogéneo, que el paciente encaje. Pero por el otro lado tenemos la clínica de la palabra, que viene del psicoanálisis. Acá la cosa cambia por completo. No se trata de callar el síntoma para que el paciente moleste menos. Se trata de escuchar qué está diciendo ese síntoma. Es la clínica de la diferencia absoluta, donde la historia subjetiva y única de cada persona es el verdadero motor del tratamiento. Pasemos a la sección 2. Vamos a definir de una vez por todas qué es el acompañamiento terapéutico y para qué sirve. Ojo acá, porque este es el concepto central que se tienen que llevar. El dispositivo de acompañamiento terapéutico se define como una herramienta de externación asistida y contención sociocomunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a operar ahí, en el barro, fuera de las paredes del hospital psiquiátrico. Pero cuidado, esto grábenselo a fuego. El acompañamiento no es un tratamiento curativo por sí solo, de ninguna manera. Es más bien una pieza clave, un engranaje fundamental dentro de una estrategia psicoanalítica o psiquiátrica mucho más grande. Ustedes son el puente que conecta lo que pasa en el consultorio con el caos de la vida real del paciente. Y si bajamos esto a la práctica, los objetivos son súper concretos. No se trata de analizar al paciente en el momento, sino de intervenciones quirúrgicas en su rutina. Hablamos de evitar que terminen internados brindando un soporte ahí mismo en su comunidad. Hablamos de ayudarlos a recuperar sus lazos sociales y de meternos a veces a mediar en dinámicas familiares que son francamente un incendio. Y algo absolutamente crucial, poner el cuerpo. Acompañarlos físicamente a hacer cosas que les generan terror. Piénsenlo, a veces el éxito clínico más rotundo de la semana no es una epifanía en el diván, sino lograr que el paciente se suba a un autobús o acompañarlo a renovar su documento. Ustedes van a caminar por territorios a los que el psiquiatra clásico simplemente no tiene acceso. Lo que nos lleva directo a la sección 3, la clínica de la escucha y por qué la palabra del sujeto lo es todo. A ver, hay algo casi violento en esos manuales diagnósticos cerrados que reducen a un ser humano a un simple checklist de síntomas, ¿no? Lo dejan en una pasividad total, donde un papel dicta quién es y qué le va a pasar. Frente a eso, la clínica de la escucha hace un movimiento revolucionario, le devuelve el micrófono al paciente. Restituir su subjetividad significa darle espacio para que hable desde su propia verdad. Si solo le hacemos encuestas de opción múltiple, le robamos la posibilidad de preguntarse a sí mismo qué le duele. Por eso, prestar el oído de manera atenta y profesional convierte el relato de esa persona en la materia prima más valiosa. Sin eso, no hay tratamiento que aguante. Para entender bien qué pasa cuando alguien pierde esta capacidad de usar la palabra para simbolizar su mundo, está bueno repasar cómo nos desarrollamos emocionalmente.
Imaginen esto. Al principio, hay una fusión total, primordial, generalmente con la figura materna. El bebé y el mundo son lo mismo. Después, si el ambiente acompaña, se da un paso inmenso, que es la diferenciación. Entender qué es yo y qué no soy yo. Y finalmente, al aceptar que ese objeto primario no está pegado a nosotros, ganamos la capacidad de simbolizar, de usar metáforas. Pero ¿qué pasa cuando hay una falla grave en ese proceso de separación? La persona puede quedar atrapada en esa fusión. Y ahí es donde a veces se desencadena la psicosis. En esos estados, la energía psíquica se le pega a las palabras de forma literal. O sea, una metáfora que para nosotros es común y corriente, para el paciente puede ser una amenaza física inminente y terrorífica. No hay filtro simbólico. Pasamos a la sección 4. ¿Cómo se estructura el equipo? Porque claro, nadie hace esto solo. Imagínense toda la arquitectura de este sistema de cuidado. En el centro de todo, por supuesto, están el paciente y su familia. Corriendo por un carril paralelo, marcando el norte del tratamiento, está el analista o el psiquiatra tratante. Ahora, los que están cuerpo a cuerpo todos los días en la trinchera son los acompañantes terapéuticos. Pero, y esto es importantísimo, no son llaneros solitarios. Todo acompañante reporta a un coordinador, que es el que teje la estrategia semana a semana. Y un paso más arriba, observando el panorama completo sin estar metido en la urgencia, está el supervisor. Esta red es literalmente la única forma de que el equipo no termine colapsando por el altísimo nivel de estrés clínico. Y quiero detenerme un segundo en la figura del supervisor, porque es el salvavidas absoluto de este trabajo. El día a día en la calle es un campo minado de trampas inconscientes. Frente al dolor o la angustia del paciente es facilísimo resbalar. Uno se tienta con ser el amigo copado o el salvador que le resuelve todos los problemas, o peor, creerse que uno es el psicoanalista de la persona. Además, la familia muchas veces presiona para que ustedes ocupen roles que no les corresponden. Bueno, acá es donde la supervisión te salva la vida profesional. Esa mirada que viene de afuera, totalmente neutra, es la que desenreda esos hilos y te vuelve a colocar en tu rol, manteniendo el encuadre firme. Sin supervisión se pierde el rumbo. Llegamos a la última parte, sección 5, la ética y la práctica cotidiana. ¿Cómo llevar todo esto a la calle? Miren, intervenir en la vida de otra persona no es seguir un manual de instrucciones de una heladera. Exige entender que estamos frente a alguien absolutamente singular, y eso implica una apertura total a que cualquier cosa puede pasar. Pensemos en un caso real. Habían planeado ir a un museo. Todo perfecto. Toman el autobús, y de repente a mitad de camino al paciente le agarra un ataque de angustia terrible y empieza a contarles algo pesadísimo. Bueno, el acompañante tiene que tener la cintura para frenar todo, olvidar el museo y hacer espacio para esa angustia. Es un trabajo de consensuar minuto a minuto, acompañando el ritmo del paciente para que él mismo construya su propio espacio, sin imponerle a nosotros lo que debería hacer. Esto nos conecta con una idea que rescata el texto y que es sencillamente hermosa. Escuchen bien. Acompañar es escoltar una ausencia. Se trata de escoltar algo que no está, que está por venir, que quizá no vendrá. En un mundo médico que suele ser controlador, que quiere tapar los síntomas rápido para que no pase nada, esto es una postura ética radical. Acompañar es aprender a hacerse amigo de la incertidumbre. Es estar ahí, prestando el cuerpo, sosteniendo el silencio frente al dolor del otro, sin salir corriendo a darle consejos baratos o soluciones mágicas para calmar nuestra propia ansiedad. Y para cerrar, Ledesma Lara nos tira por la cabeza una pregunta súper provocadora, que todo estudiante tiene que hacerse. ¿Cuál es el deseo inconsciente del acompañante? O sea, ¿por qué elegimos trabajar con personas que sufren tanto? Es fundamental raspar un poco ahí. ¿Es una necesidad mía de sentirme bueno? ¿De curar a alguien para inflar mi propio ego? La única forma de no hacerle daño al paciente con nuestras propias neurosis es pasando por nuestro propio análisis personal. Se las dejo pecando. Que esta pregunta les resuene, porque es el punto de partida real para ser un buen profesional. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido, espero que les sirva un montón.